todos, soy Fray Javier Tello, sacerdote agustino recoleto, eh, enviando este mensaje aquí desde Río de Janeiro, desde la parroquia Santa Mónica, donde estoy trabajando en este momento. A pedido de Natacha, solicitó que colaborase con ustedes en esos encuentros que tienen y en el que uno de ellos pues hacen o presentan el querigma de cada uno de ustedes, entiendo. Cuando me pidió hacer una reflexión o presentar realmente el querigma, lo primero que hice fue dar una revisión a los conocimientos que están ahí almacenados y que están con nosotros en la cabeza y que muchas veces, pues, de manera casi sin querer, vamos poniendo en práctica y no sabemos realmente qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue refrescar mi memoria con lo que significa el querigma y lo que es realmente ese término dentro de mi vida, mucho más como sacerdote, ya como cristianos. Es una palabra bien importante que todos deberíamos tener muy en cuenta para practicarla, no solo para saber lo que significa, ¿no? Y todos concuerdan con que la verdadera evangelización, evangelizar, tiene su inicio en el querigma. Y esa palabra griega, querigma, tiene la referencia es a aquellos keriks. Los keriks eran los hombres que se encargaban de recorrer el reino cuando no había WhatsApp, cuando no había Instagram y Facebook, y mensajería y correos electrónicos y teléfonos. Los keriks se encargaban de recorrer los reinados, los reinos, los territorios, proclamando las noticias de la vida de los reyes y las noticias que ocurrían eh, en la Casa Real, las noticias que había en aquel momento en el mundo, en el pequeño mundo en el que vivían. Y después la palabra, dentro de la tradición cristiana, pasó a significar algo tan importante como hacer el primer anuncio, el primer anuncio. Y el primer anuncio para todos aquellos que no conocían a Jesús. La primera reflexión, por tanto, pues es interesante hacerla en cuanto que hoy podríamos decir que muchos conocen a Jesús, o que son muy pocos los que no conocen a Jesús. Sin embargo, en catequesis y en nuestra vida de iglesia hablamos que es muy importante continuar haciendo ese anuncio, ese querigma, con nuestra vida, con lo que podemos proclamar. ¿Por qué? Porque sí es cierto que todos tienen información de Jesús, pero no todos logran y logramos hacer que Jesús tenga incidencia en nuestra vida y que realmente su palabra y lo que Él es para nosotros tenga una, un peso lo suficientemente grande como para mudar nuestras actitudes, para mudar nuestras acciones, para poner en marcha nuestra vida de una forma diferente, o para conducir nuestra vida de una forma diferente. El Papa, el Papa Francisco decía, ¿no?, que la proclamación del querigma y de todos inicia con estas palabras: Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Unas palabras que están en la Evangelii Gaudium, en el número 164. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte y para libertarte. Creo que refrescar eso en nuestra memoria y sobre todo en nuestro corazón es muy importante. Podría quedar todo en teoría,
y saber muy bien lo que significa el querigma y de dónde viene la palabra, y incluso saberla explicar para los otros, ¿no? Eh, pero no es eso. Entiendo de lo que vosotros tratáis, lo que ustedes tratan en el grupo y lo que quieren hacer. Lo importante realmente es lo otro, es el testimonio de fe, que tiene que estar acompañado, por supuesto, con esos elementos que son la base y el fundamento del querigma, que es reconocer a Jesucristo como aquel que te ama, como aquel que da la vida por ti y como aquel que camina contigo a tu lado para salvarte, para fortalecerte, para liberarte, para iluminarte, para formar parte de tu día a día. Y desde ahí es de donde yo, en mi camino de fe y en mi camino de vocación, en este caso religiosa y sacerdotal, encuentro que es realmente importante y que tiene sentido para mí esta palabra, y que me compromete, que será la última parte que después diré. En principio, reconozco en mi vida su presencia. Reconocer en la vida la presencia de Jesús tiene mucho que ver con mis decisiones, tiene que ver mucho que ver con lo que desde joven fui decidiendo, casi a veces sin saber por qué, más esa fuerza del corazón, esa fuerza de voluntad, que incluso cuando la voluntad es bien flaca y bien pobre y bien floja, uno no sabe cómo, yo no sabría explicar cuando me preguntan, ¿cómo Dios te llamó? ¿Cómo fue que, por qué sabías que era Él? Realmente uno no lo sabe, ¿no? Uno lo encuentra, o uno se encuentra o se choca, o se cae del caballo como San Pablo, o se encuentra de frente como Mateo, el recaudador de impuestos, o como la pecadora que se arrodilla y cuando levanta la cabeza descubre que Jesús era el que le estaba perdonando y el que le estaba sanando. Acontece, es esa presencia de Dios que es eso que las palabras que el Papa decía, Jesús te ama, Jesús te ama. Y no solo es que te ama, es que está a tu lado, que está vivo y está a tu lado. Y cuando esas decisiones y cuando ese sí al Señor se pronuncia desde lo profundo de nuestra vida, indudablemente es el que está ahí. Todo bien que después tenemos dificultades, pecados, tenemos nuestras cruces, tenemos nuestras flaquezas, tenemos nuestros momentos de desesperanza. Sin embargo, reconozco en mi vida que incluso en esos momentos Él está ahí acompañando. ¿Por qué? Porque partí de un sí y partí de una aceptación. En mi caso, el sí, no solo para la vocación sacerdotal o para la vocación religiosa primeramente, sino el sí a aceptar que Jesús forma parte de mi vida, como la vida de cualquier cristiano. Y ese es el punto clave. No es que los sacerdotes o los religiosos tienen el camino más fácil o tienen el camino hecho. Mentira. Eh, Partimos todos de una aceptación inicial, que es la de aceptar a Jesús como parte de mi vida. Y además, como parte de mi vida, y lo que uno comienza a hacer después es que no solo creo en ese Jesús que entregó la vida por mí, que resucitó, que me acompaña, sino que quiero que Él también sea parte importante en las decisiones de mi vida. Por eso la disponibilidad lo he encontrado al Señor en la disponibilidad de estar en un lugar o estar en otro, de trabajar en un lugar rico o pobre, entre humildes o entre otros que no son tan humildes, entre lugar, como algunas veces dicen, un lugar bueno o un lugar malo, eh, en la disposición. También he encontrado a Jesús y lo encuentro cada día en medio del pecado, de mis deficiencias, de mis indecisiones, de los momentos de dificultad. ¿Por qué? Porque ahí me acompaña también y siempre
es el punto de referencia al que volvemos o al que vuelvo, a ese rostro amoroso de Jesús que acompaña. Y por supuesto, como decía antes, es una tarea la que nace de este querigma. Si es que existe la palabra querigmatizado, ¿no? Yo recibí el anuncio de alguien que me transmitió, ese anuncio de ese Jesús que murió por nosotros, que se encarnó, que dio la vida, que nos acompaña, que nos ilumina, que nos protege. Yo recibí ese anuncio y yo también tengo que llevar ese anuncio. Con la teoría y con la práctica, porque tienen que ser las dos cosas. A veces en catequesis perdimos el rumbo y pensamos que era solo transmitir los conocimientos y no, la catequesis sobre todo una catequesis carismática tiene que estar acompañada de las 3 Cs del conocimiento, conocer mi fe, tiene que estar acompañada de la celebración, celebrar mi fe con la comunidad, y tiene que estar acompañada también de la C del compromiso, de eso que yo conozco, eso que yo celebro, es eso que yo participo para los otros, que llevo para los otros, con mi bondad, con el bien que puedo hacer, con mi palabra, con el amor que puedo entregar a los otros, con la luz que puedo ser para los otros, sin caer en la soberbia y sin caer en creer que soy yo, sino acompañando esa expresión de San Pablo. Es Cristo aquel que está en mí, no soy yo. Y mis triunfos no son los míos, son los de Cristo. Eso creo que ha tenido y continúa teniendo peso en mi vida. Y creo que es lo que intento cada día anunciar. Muchas veces no serán con las palabras técnicas o con las palabras y la doctrina pronunciada de manera fiel a los términos que se utilizan en los documentos de la Iglesia, ¿no? Más sí con las expresiones de la vida, con los gestos de la vida, con las obras y sobre todo, con esa palabra encarnada que todos tenemos que ser como Jesús mismo ha aprovechado este templo, este tiempo de Natal, de Navidad que estamos cerrando, ¿no? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, es el modelo, es el querigma fundamental que nosotros también tenemos que ser para los otros, encarnar lo que recibimos en la vida sacramental y transmitirlo a los otros. Nada más que Dios les bendiga, que les acompañe y que realmente sean de, de provecho y de ayuda a esos momentos de encuentro y de oración que continúan teniendo en el grupo. Y acompañar también esa oración que vosotros en el grupo también realizáis, ¿no? Con ese pedido al Señor que nos acompañe, que nos ilumine, que nos fortalezca para que seamos libres, porque es la finalidad. Y cuando falten las fuerzas, pedir a Él, y cuando falten las fuerzas también levantar los ojos para nuestra Madre, para María, y que ella nos acompañe y nos lleve hasta Jesús, para que podamos ser en medio del mundo también testimonio de ese Dios encarnado y de ese Dios que nos quiere felices y que nos quiere libres. Un abrazo para todos.